El Día de la Madre. Mamá me envió una factura de $347,000 por criar una decepción ante 48 parientes. Respondí con una foto. Al día siguiente, 47 la bloquearon. ¿La número 48? La abuela. Ella hizo algo mucho peor. Soy Ashley Miller, tengo 28 años. El pasado Día de la Madre, mi madre me envió una factura por $347,000. El asunto del correo decía, el costo de criar a una decepción. Puso en copia a los 48 parientes de nuestra familia, cada tía, tío, primo y pariente político desde California hasta Maine. Ella pensó que lloraría. Pensó que me disculparía. Pensó que me encogería como siempre hacía. Pero esta vez, respondí con una sola foto. A la mañana siguiente, 47 de ellos la habían bloqueado. La número 48, mi abuela, no la bloqueó. Hizo algo mucho peor. Antes de contarles qué era esa foto y qué hizo mi abuela, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse. Ahora, empecemos desde el principio. Trabajo como analista financiera en una firma de contabilidad mediana en Boston. Los números tienen sentido para mí. No mienten. No tienen favoritos. No te dicen una cosa y quieren decir otra. La gente, por otro lado, especialmente mi familia, es una historia diferente. Mi apartamento es pequeño, 600 pies cuadrados en Somerville. Nada lujoso, pero es mío. He pagado el alquiler yo misma desde que tenía 22 años. Sin ayuda de nadie. Mi hermana Jessica, 3 años mayor, acaba de comprar una casa colonial de 4 habitaciones en Wellesley. Nuestros padres le regalaron el pago inicial, $80,000 envueltos en un lazo de «Estamos muy orgullosos de ti». Me enteré por su publicación en Instagram. Cuando me gradué de la universidad, recibí un mensaje de texto de mamá, «Felicidades». 3 semanas tarde. Sin signo de admiración. Cuando Jessica se convirtió en socia junior en su bufete de abogados, le organizaron una fiesta con champán y catering. Toda la familia voló para asistir. No digo esto para quejarme. Dejé de esperar algo diferente hace mucho tiempo. Aprendes a medir tu valor en cosas que puedes controlar, tu trabajo, tu cuenta de ahorros, la paz de tu propio espacio. Tyler, mi novio desde hace 2 años, me pregunta a veces por qué sigo yendo a las reuniones familiares. ¿Por qué sigo contestando cuando llama mi madre? ¿Por qué dejo que sus comentarios me resbalen como el agua? Nunca tengo una buena respuesta. Tal vez una parte de mí seguía esperando. Tal vez una parte de mí pensaba que si me esforzaba más, si me quedaba más callada, si causaba menos problemas, finalmente me miraría como mira a Jessica. Trabajar en finanzas me enseñó una lección importante: los números no mienten, la gente sí. Simplemente no sabía cuánto había estado mintiendo mi madre hasta el año pasado. El patrón comenzó mucho antes de que pudiera nombrarlo. Mi graduación universitaria en 2019. Crucé el escenario de la Universidad de Boston, magna cum laude, título de finanzas en mano. Busqué a mi familia entre la multitud. Papá estaba allí, sonriendo y saludando. El asiento a su lado estaba vacío. Mamá se había enfermado esa mañana. Una migraña, dijo. Demasiado grave para hacer el viaje de 2 horas. Una semana después, voló a Nueva York para la ceremonia de premios del bufete de Jessica. Publicó 12 fotos en Facebook, tan orgullosa de mi brillante hija abogada. Le di me gusta a la publicación. Es lo que se hace. Al crecer, Jessica era nuestra futura abogada. Yo era la difícil. Jessica recibía elogios por sus notas, yo recibía preguntas sobre por qué las mías no eran más altas. Los logros de Jessica eran celebrados, los míos eran esperados o ignorados. Papá, David, lo intentaba a su manera tranquila. Me palmeaba el hombro después de los comentarios más afilados de mamá. Tu madre tiene buenas intenciones, decía. Solo le cuesta más expresarlo contigo. Solía creerle. Cuando llegó el momento de la universidad, se suponía que tanto Jessica como yo tendríamos fondos educativos. La abuela y el abuelo los habían creado cuando éramos niñas.
La misma cantidad para cada una. Jessica se graduó sin deudas. Yo me gradué con $67.000 en préstamos estudiantiles. Mamá me dijo que mi fondo se agotó más rápido debido a gastos inesperados durante la escuela secundaria. Tutorías, dijo, programas de verano, cosas que necesitaba. No lo cuestioné entonces. ¿Por qué lo haría? Era mi madre. Pero los números tienen una forma de decir la verdad, incluso cuando la gente no lo hace. Y hace 3 años, empecé a mirar los números. 2 semanas antes del Día de la Madre, mamá anunció su plan. Una reunión familiar. No solo nuestra familia inmediata, todos. Todos los tíos, tías, primos, sus esposos e hijos. 48 personas en total reuniéndose en la granja de la abuela Margaret en Connecticut. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos todos juntos, dijo mamá, Karen, en el chat grupal de la familia. Hagamos que este Día de la Madre sea especial. Miré mi teléfono durante mucho tiempo. Tyler estaba haciendo la cena cuando se lo conté. Hizo una pausa, espátula en mano. No tienes que ir, dijo. Es mi madre. Eso no significa que. Lo sé. Le quité el teléfono de la mano y lo dejé a un lado. Lo sé. Al día siguiente, Jessica llamó, dulce como el azúcar. Hola, vienes temprano para ayudar a preparar todo, ¿verdad? Como siempre. Como siempre, significaba que yo llegaba al amanecer para cocinar y limpiar mientras ella aparecía al mediodía con una botella de vino cara y un vestido de diseñador. Claro, dije. Como siempre. Después de colgar, me senté frente a mi computadora portátil. Hay una carpeta que mantengo enterrada a 3 niveles de profundidad. La llamé seguros. Solo una palabra, solo una precaución. No la había abierto en meses. Esa noche, la abrí. 3 archivos dentro, una captura de pantalla, un PDF y una hoja de cálculo. Había estado recolectando esto durante 3 años, desde que tropecé con algo que no debía ver. Me dije a mí misma que los guardaba por si acaso, que probablemente nunca los usaría. Cerré la computadora y me fui a la cama, pero no pude dormir. Algo en la forma en que mamá anunció esta reunión, el tamaño, el momento, la insistencia en que todos asistieran, se sentía como la preparación de algo. Simplemente no sabía que yo era el remate del chiste. Mañana del Día de la Madre. Llegué a la granja de la abuela Margaret a las 7 de la mañana. El sol apenas salía. El rocío se aferraba a la hierba. La vieja casa colonial blanca se veía igual que siempre. Porche envolvente, contraventanas azules, el tipo de casa que guarda generaciones de recuerdos. No todos buenos. Pasé las siguientes 4 horas cocinando, limpiando, arreglando flores, poniendo la mesa larga en el comedor con la vajilla buena. 48 cubiertos, 48 servilletas de tela, 48 oportunidades para que algo saliera mal. Jessica llegó a las 11:30. Entró con un vestido de seda color crema, llevando un ramo de peonías que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Besó a mamá en ambas mejillas. Elogió las decoraciones, las que yo había puesto. Todo se ve perfecto, le dijo a mamá. Te has superado. Mamá sonrió. Tuve un poco de ayuda. No me miró cuando lo dijo. Para el mediodía, la casa estaba llena. Tíos que veía una vez al año. Primos que apenas conocía. Sus hijos corriendo por los pasillos, ruido, risas y el olor del asado que había estado preparando desde el amanecer. Mamá se movía entre la multitud como una reina, aceptando abrazos, aceptando cumplidos, aceptando el protagonismo. Yo me quedé cerca de la cocina. Durante la foto familiar, mamá colocó a todos en los escalones del porche. Puso a Jessica justo a su lado. Cuando di un paso adelante, me miró. Ashley, cariño, ponte atrás. Eres más alta. Bloquearás a todos. Me paré en la parte de atrás. Fue entonces cuando la abuela Margaret apareció a mi lado. Me apretó el codo. Su agarre era firme para una mujer de 78 años.
Pase lo que pase hoy, dijo en voz baja, mantente firme. ¿Me oyes? No entendí. Aún no. El brindis comenzó después del almuerzo. El tío Steven fue el primero, levantando su copa por el corazón de nuestra familia. La tía Susan le siguió con lágrimas en los ojos hablando sobre la hermandad. Primo tras primo se pusieron de pie, elogiando a las madres, elogiando a mamá específicamente, elogiando a la mujer que sacrificó todo. Me quedé callada. Aprendí hace mucho tiempo que mi voz no era deseada en estos momentos. Entonces mamá se puso de pie. Se alisó su vestido lavanda. Levantó su copa de vino. La habitación quedó en silencio con reverencia practicada. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Su voz tenía ese tono cálido y ensayado, el que usaba para las audiencias. Ser madre es el trabajo más gratificante del mundo, pero también el más difícil. Murmullos de acuerdo recorrieron la sala. He sido bendecida con 2 hijas. 2 hijas muy diferentes. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Una que me ha hecho sentir orgullosa cada día, y una que me ha puesto a prueba. Los ojos se dirigieron hacia mí. Los sentí como calor. He pensado mucho sobre cómo expresar lo que realmente significa la maternidad, los sacrificios que hacemos, los costos que soportamos. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Así que he preparado algo especial. Un regalo, se podría decir, para todos ustedes y para una hija en particular. Su pulgar se movió por la pantalla. Alrededor de la habitación, los teléfonos comenzaron a vibrar. Din, din, din. 48 notificaciones en rápida sucesión. Quiero que todos vean exactamente lo que costó, dijo mamá, sus ojos encontrando los míos. Criar a una decepción. La habitación se quedó quieta, y en ese silencio, entendí lo que la abuela Margaret había tratado de advertirme. Esto no era una reunión familiar. Esto era una ejecución. 48 teléfonos se iluminaron simultáneamente. Vi manos alcanzar dispositivos, vi rostros inclinarse hacia las pantallas, vi expresiones cambiar de curiosidad a incomodidad y a shock. El asunto del correo electrónico, el costo de criar a una decepción. El cuerpo, una hoja de cálculo detallada. 28 años de mi existencia reducidos a líneas de pedido. Costos de nacimiento en el hospital, $12.400. Pañales, primeros 2 años, $2.800. Ropa infantil, $15.600. Ortodoncia, $8.000. Campamentos de verano, $4.500. Primer coche, $12.000. Alojamiento y comida universitaria, $48.000. Facturas de celular, $8.400. Y así seguía. $347.000. Mamá leyó selecciones en voz alta, su voz resonando en la sala silenciosa. Ortodoncia, $8.000. ¿Alguna vez dijo gracias? Fiestas de cumpleaños, $1.200 durante 18 años. ¿Apreció alguna vez una sola? Alguien se rió nerviosamente. Alguien más se movió en su silla. Me quedé congelada en la puerta de la cocina. 48 pares de ojos sobre mí. Algunos con lástima, otros entretenidos, otros mirando hacia otro lado con incomodidad. Esto es lo que cuesta una hija desagradecida, continuó mamá, Karen. Así es como se ve la decepción en dólares y centavos. Había enmarcado una copia impresa, literalmente enmarcada, en un marco dorado que combinaba con la decoración de la abuela. Caminó hacia la repisa de la chimenea y la colgó encima, justo al lado del retrato familiar. Un recordatorio, dijo, volviéndose para mirarme, para todos nosotros. La habitación esperaba que yo llorara, que me disculpara, que me encogiera. Lo había hecho antes. En cada reunión familiar, cada festividad, cada llamada telefónica, me había tragado la humillación y sonreído a través de ella. Mis manos deberían haber estado temblando. No lo estaban. Porque enterrada en mi teléfono había una carpeta llamada Seguros, y mamá acababa de darme permiso para abrirla. Durante 10 segundos, no me moví.
Dejé que el silencio se alargara. Dejé que mamá se regocijara en lo que pensaba que era una victoria. Dejé que la habitación contuviera su aliento colectivo, esperando el guión familiar. Ashley se disculpa. Ashley llora. Ashley hace que todos se sientan incómodos. Y mamá juega a ser la madre sufrida. Interpreté ese papel durante 28 años. Hoy no. Mi mente pasó por los recuerdos. Cada Navidad donde mis regalos eran ocurrencias tardías. Cada boleta de calificaciones que ganaba críticas en lugar de elogios. Cada vez que dije lo siento por existir de una manera que la incomodaba. Pensé en las noches que pasé en mi apartamento mirando informes de crédito que no podía entender. Las llamadas con agentes del IRS sobre declaraciones de impuestos que nunca presenté. Las solicitudes de apartamento rechazadas debido a un puntaje de crédito que nunca gané. Pensé en la carpeta en mi teléfono. 3 archivos. 3 años de documentación silenciosa. 3 oportunidades para probar que la narrativa de la decepción no solo era injusta. Era una tapadera. Miré alrededor de la habitación. Jessica le susurraba algo a su esposo, con una sonrisa burlona en su rostro. Papá estaba mirando su plato. La abuela Margaret estaba sentada perfectamente quieta, con los ojos puestos en mí. Me dio el asentimiento más pequeño. Mi mano fue a mi teléfono. Lo abrí, navegué más allá de la pantalla de inicio, más allá de las aplicaciones, más allá de las carpetas. Ahí estaba. Seguros. 3 archivos dentro. Una captura de pantalla, un PDF, una hoja de cálculo. Mi corazón estaba tranquilo, mi respiración era constante. Mamá, dije. Mi voz cortó el silencio como una cuchilla. Ya que estamos compartiendo números hoy, tengo algunos propios. La sonrisa burlona en su rostro parpadeó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Sonreí, la primera sonrisa genuina que había usado en todo el día. Cuadrando los libros. Caminé hacia el centro de la habitación. Cada paso resonaba contra el piso de madera. Las conversaciones habían muerto por completo. Incluso los niños en el pasillo se habían callado, sintiendo algo en el aire. Mantengan sus teléfonos a mano, dije. Mi voz era firme, profesional, el mismo tono que usaba en las presentaciones a clientes. Porque estoy a punto de enviarles algo yo también. Ashley, sea lo que sea que creas que estás haciendo, el tono de mamá había cambiado. Un borde de advertencia. Este no es el momento. En realidad, es el momento perfecto. Me detuve a su lado, lo suficientemente cerca para ver el rímel que se había aplicado cuidadosamente. Lo suficientemente cerca para ver el primer destello de miedo bajo su confianza. Calculaste lo que te costé, mamá. Parece justo que yo calcule lo que tú me costaste a mí. Abrí mi aplicación de correo electrónico, seleccioné los 48 contactos familiares. Ashley, sea lo que sea que pienses que estás haciendo. Estoy haciendo exactamente lo que me enseñaste. La miré a los ojos, sostuve su mirada. Mostrando los recibos. Presioné enviar. El coro familiar de sonidos de notificación llenó la habitación. Din, din, din. Uno tras otro, extendiéndose por la multitud como fichas de dominó cayendo. El rostro de mamá palideció ligeramente. ¿Qué acabas de enviar? ¿La verdad? Deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolsillo. Tú tienes números, mamá. Yo tengo documentos. El movimiento captó mi atención. La abuela Margaret se había levantado de su silla, pero no se movía para detener esto. Estaba acercando su asiento. Primera fila. Algunos parientes ya estaban abriendo el correo electrónico. Vi cambiar sus expresiones. Confusión primero, luego algo más. El tío Steven fue el primero en mirar a mamá con una expresión diferente. Karen, dijo lentamente. ¿Qué es esto? La compostura de mamá se rompió solo por un momento. La actuación estaba a punto de ponerse interesante. El correo electrónico contenía 3 archivos adjuntos. Empecé con el primero. Mamá,
Me cobraste por mi educación universitaria en tu pequeña factura. Alojamiento y comida, libros de texto, gastos de manutención. Hice una pausa. Pero aquí está la cosa. Yo pagué la universidad yo misma. $67.000 en préstamos estudiantiles. Todavía los estoy pagando. Murmullos recorrieron la sala. Eso es porque mi fondo universitario se agotó, ¿verdad? Eso es lo que me dijiste. Saqué el PDF en mi teléfono, proyectando una calma que no sentía del todo. Excepto que ahora trabajo en finanzas, y sé cómo rastrear el dinero. Me volví para mirar a la sala. La abuela y el abuelo crearon fideicomisos educativos tanto para Jessica como para mí cuando éramos niñas. La misma cantidad, $89.000 cada una. Dejé que ese número se asimilara. Jessica usó el suyo. Se graduó sin deudas. Señalé la pantalla que se mostraba en mi teléfono. Mi fideicomiso fue retirado en su totalidad el 3 de agosto de 2016, un mes antes de que empezara la universidad. El dinero fue transferido a una cuenta perteneciente a Karen Miller. La mano de la tía Susan fue a su boca. $89.000, repetí. Idos a la cuenta personal de mamá. Una semana después deslicé al siguiente documento. Compró un Lexus nuevo en efectivo. Ese dinero era para gastos familiares. La voz de mamá se elevó, defensiva. No entiendes. Entiendo los registros bancarios. Mantuve mi voz nivelada. Entiendo las transferencias electrónicas. Entiendo que robaste mi fondo universitario y me dejaste ahogarme en deudas mientras conducías un auto de lujo. Papá, David, se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba pálido. Karen, dijo en voz baja. ¿Es esto cierto? Mamá abrió la boca para responder, pero yo aún no había terminado. Eso es solo el comienzo, dije. La habitación se había vuelto más fría de alguna manera. O tal vez era solo la forma en que la gente miraba a mamá ahora, con menos simpatía, más escrutinio. Abrí el segundo archivo adjunto, una hoja de cálculo. Durante los últimos 2 años, he estado recibiendo cartas extrañas del IRS, Hacienda. Auditorías, avisos sobre discrepancias. Al principio pensé que era un error. Me desplacé por el documento. Luego, contraté a un contador público certificado para investigar más a fondo. Giré el teléfono para que las personas cercanas pudieran ver la pantalla. Columnas de números, fechas, declaraciones. De 2018 a 2024, mamá me reclamó como dependiente en sus impuestos federales. 6 años consecutivos. El primo Ryan frunció el ceño. Entonces, los padres reclaman a sus hijos todo el tiempo. Yo tenía 22 años en 2018, dije. Viviendo en mi propio apartamento, pagando mi propio alquiler, mi propio seguro, mi propio todo. No he sido dependiente de nadie desde que tenía 21 años. La implicación aterrizó. Vi cómo se extendía por los rostros. Cada año, ella recibía entre $4 y $6.000 en beneficios fiscales por reclamarme. Hice los cálculos en voz alta. Total aproximado, $32.000. Fraude fiscal usando mi número de seguro social. Eso es un delito federal. El tío James, un contador jubilado, habló, con voz sombría. Lo sé. Miré a mamá. Tuve que contratar a un contador para limpiar el desastre. $3.400 de mi propio bolsillo para arreglar lo que hiciste. Las manos de papá agarraban el borde de la mesa. Karen, me dijiste que Ashley estuvo de acuerdo con este arreglo. David, no te metas en esto, pero era demasiado tarde para eso. La habitación estaba cambiando. La narrativa estaba cambiando, y todavía tenía un archivo más para mostrarles. Dejé que el silencio creciera. Mamá me miraba de manera diferente ahora. La confianza se había ido. En su lugar había algo que rara vez había visto en su rostro, incertidumbre. Hay una cosa más, dije en voz baja. No abrí el tercer archivo todavía. En cambio, le hice una pregunta. Mamá, ¿recuerdas cuando solicité mi primer apartamento después de la universidad, el de Cambridge?
No respondió. Me rechazaron. El propietario me dijo que mi puntaje de crédito era 520. Tenía 22 años con un puntaje que decía que era un desastre financiero. Hice una pausa. Nunca me había atrasado en un pago en mi vida. Nunca había tenido una tarjeta de crédito. La comprensión amaneció en algunos rostros alrededor de la sala. Así que saqué mi informe de crédito y ¿saben lo que encontré? Abrí el tercer archivo adjunto. Estados de cuenta bancarios, solicitudes de tarjetas de crédito, todos con mi nombre. 3 tarjetas de crédito abiertas en 2016, 2017 y 2018. Todas usando mi nombre y número de seguro social. Todas al límite. Dejé caer el número como un martillo. $47.000 en deuda en mi historial por compras que nunca hice. La tía Susan jadeó. Esto es robo de identidad, dijo el tío James rotundamente. Karen, esto es un delito federal. Me tomó 4 años limpiar mi nombre, continué. 2 abogados, cientos de horas al teléfono. Pero guardé todo. Cada documento, cada estado de cuenta, cada pieza de evidencia. Un movimiento en el borde de la habitación. Jessica se estaba poniendo de pie, alcanzando su bolso. Siéntate, Jessica. Ella se congeló. No vas a ir a ninguna parte. Me encontré con sus ojos. Porque una de esas tarjetas de crédito. Los estados de cuenta se enviaban a tu dirección. El color desapareció del rostro de mi hermana. Yo no sabía, empezó Jessica. No lo hagas. Mi voz era tranquila, fría. Tengo los recibos de envío, tu dirección, tu firma en las confirmaciones de entrega. La habitación se volvió para mirar a mi hermana, la niña dorada, la que no podía hacer nada mal. Recibiste paquetes a mi nombre durante 3 años. Bolsos de diseñador, electrónica, joyas. Saqué un recibo en particular. Incluyendo un anillo de compromiso. $8.400, cargados a una tarjeta con mi nombre. El esposo de Jessica, Brandon, miró su mano, al diamante brillando bajo las luces del comedor. Usaste mi identidad robada para tu boda, dije. ¿Lo sabías o simplemente no querías saberlo? La voz de Jessica se quebró. Mamá dijo que era una emergencia. Dijo que no te enterarías. No pensé que una emergencia que duró 4 años. Comprar bolsos Gucci era una emergencia. La tía Susan se levantó de su asiento, con el rostro ceniciento. Jessica, ¿cómo pudiste? No sabía que era ilegal. La compostura de Jessica se hizo añicos. Las lágrimas corrían por su rostro. Reales, tal vez. O tal vez solo la actuación que había aprendido de mamá. Ella me dijo. Me dijo que Ashley nunca lo comprobaría. Ella te dijo que la ayudaras a robarme, terminé la frase. ¿Y lo hiciste? Los murmullos se habían convertido en una conversación abierta ahora. Los parientes hablaban entre sí, las voces se elevaban, algunos en estado de shock, algunos enojados, algunos ya de pie, buscando abrigos y llaves de auto. Pero había una cosa más. La captura de pantalla. No la había abierto todavía. La que había estado guardando durante 3 años. La que explicaba todo. Miré a mi madre. Estaba pálida ahora, temblando. Hay un archivo más, dije. Pero este es el grande. Mamá vio el cambio en la habitación. Sintió que se le escapaba. Así que hizo lo que siempre había hecho. Cambió de táctica. Sus hombros comenzaron a temblar. Sus ojos brillaron con lágrimas. Se presionó una mano contra el pecho como si estuviera luchando por respirar. No puedo creer esto, dijo, su voz quebrándose maravillosamente. Le di todo a esta niña. Todo. Y así es como me paga. Algunos parientes dudaron. Los viejos hábitos tardan en morir. Estamos entrenados desde el nacimiento para consolar a una madre que llora. Cometí errores, sí, pero lo hice por la familia. Todo lo que hice fue por la familia. Buscó el brazo de papá.
David, diles. Diles que solo quería lo mejor para todos. Papá se mantuvo rígido. Su mandíbula trabajaba silenciosamente. No se movió hacia ella. Mamá se volvió hacia la abuela Margaret. Mamá, por favor di algo. ¿Me conoces? Sabes que no soy un monstruo. La abuela Margaret permaneció sentada. Su rostro era de piedra. Estoy escuchando, Karen, dijo en voz baja. Estoy escuchando todo. La desesperación de mamá se mostraba ahora. La actuación se estaba agrietando en los bordes. Bien. Su voz se endureció. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. ¿Quieres jugar a este juego, Ashley? ¿Quieres airear la ropa sucia frente a todos? Dio un paso hacia mí. ¿Cerca? Demasiado cerca. Entonces hablemos de por qué, siseo. Hablemos de por qué te he tratado diferente toda tu vida. Hay cosas que no sabes. Cosas de las que te he protegido. Una advertencia. Una amenaza. Hay cosas sobre ti, niñita, que cambiarían todo. Ella pensó que todavía tenía ventaja. Pensó que su secreto era más grande que el mío. Estaba equivocada. Tienes razón, mamá, dije. Hay algo que no sé. O no sabía hasta hace 3 años. Los ojos de mamá se abrieron ligeramente, solo una fracción. ¿De qué estás hablando? Hace 3 años, estaba en el apartamento de Jessica. Dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras iba a atender una llamada. ¿Entró un mensaje? Mantuve mi voz uniforme. ¿De ti? El color se estaba drenando de la cara de mamá ahora. No iba a leerlo, pero tu nombre estaba allí y la vista previa mostraba algo que no podía ignorar. Ashley. Su voz era una advertencia. Así que tomé una captura de pantalla. No lo hagas. Y la he tenido durante 3 años. Saqué mi teléfono. 3 años de ti humillándome en cada festividad, cada cumpleaños, cada reunión familiar. 3 años tragándome tus insultos y sin decir nada. La compostura de mamá finalmente se rompió. El miedo real se mostraba en sus ojos. Nunca la usé, continué. Me dije a mí misma que nunca lo haría. Que no era mi secreto para contar. Que tal vez tenías una razón para ser como eres. Por favor. La palabra salió rota. Por favor, Ashley. Lo que sea que creas saber. No vine hoy planeando hacer esto. Mi voz era firme. Pero tú lo hiciste, mamá. Planeaste todo esto. Querías humillarme frente a todos. Querías hacerme la villana de tu historia. Sostuve mi teléfono en alto. Así que ahora voy a contar la verdad. Si alguna vez me amaste, comenzó mamá. ¿Amarte? Sentí que algo se rompía en mi pecho. Pasé toda mi vida tratando de ganar tu amor. Resulta que nunca tuve una oportunidad. Abrí la aplicación de correo electrónico, seleccioné los 48 contactos, adjunté la captura de pantalla. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Esta es la razón, dije en voz baja. Esta es la razón por la que me has odiado desde el día en que nací. Presioné enviar. Las notificaciones estallaron. 48 teléfonos, 48 DINs. Uno tras otro, una cascada de alertas digitales que llenó la habitación silenciosa como disparos. Mamá se abalanzó hacia mí. ¡Bórralo! ¡Haz que lo borren! Su voz era irregular, desesperada. El tío Steven la agarró del brazo. Karen, detente. Pero todos ya estaban mirando, ya estaban leyendo. Observé sus rostros mientras la captura de pantalla se cargaba en sus dispositivos. Confusión primero, luego el lento amanecer de la comprensión, luego el shock. La mano de la tía Susan voló a su boca. El tío James se sentó pesadamente. El primo Ryan dejó caer su teléfono por completo. La captura de pantalla era un mensaje de texto de Karen Miller a Jessica Miller. Fechado el 15 de julio de 2023. Decía,
Esta no es hija biológica de David. No se lo digas a nadie. Si se entera, se divorciará de mí y lo perderé todo. La habitación se quedó absolutamente quieta. Entonces papá habló. Karen. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué es esto? Mamá estaba temblando. Todo el color se había ido de su rostro. No es. Puedo explicarlo. Eso no es lo que es. ¿Es cierto? La pregunta flotaba en el aire. 28 años de matrimonio. 28 años amando a una hija que podría no ser suya. Mamá no podía hablar. Fue Jessica, la traidora irónica, quien lo confirmó. Es real, dijo en voz baja. Su voz sonaba hueca. Me lo envió hace 3 años. Me hizo prometer no decir nada. Papá emitió un sonido de animal herido. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. David. Mamá extendió la mano hacia él. Él no miró atrás. La puerta principal se abrió, se cerró. Escuché el motor de su auto arrancar, escuché cómo se alejaba. Y de pie entre los escombros de su propia creación, mi madre finalmente me miró. No con ira. Con algo peor. ¿Miedo? El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. 47 personas procesaron la misma información simultáneamente. 28 años de historia familiar reescritos en un solo mensaje de texto. No era la hija biológica de David Miller, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había ayudado con la tarea de matemáticas, que me había acompañado a la escuela en mi primer día. Él no era mi padre biológico. Y mi madre lo había sabido todo el tiempo. De repente, todo tuvo sentido. El trato diferencial, la crítica constante, la forma en que me miraba, como si fuera un recordatorio de algo que quería olvidar. No era una decepción. Era evidencia. Pasaste 28 años castigándome, dije en voz baja. No porque no fuera lo suficientemente buena. Sino porque cada vez que me mirabas, veías tu propio error. La boca de mamá se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Tenía 17 años, dijo finalmente. 17 y estúpida. Fue una sola vez. No me importa lo que pasó hace 29 años. Mi voz era firme. Me importa lo que pasó cada día después. Cada insulto, cada comparación con Jessica, cada vez que me hiciste sentir inútil. La abuela Margaret se levantó de su silla. Se movió lentamente hacia mamá. Por un momento, pensé que iba a consolar a su hija. En cambio, se detuvo a 1 metro de distancia y la miró con una expresión que nunca había visto antes. ¿Asco? Sospechaba, dijo Margaret en voz baja. Durante años, sospeché que algo no estaba bien. La forma en que tratabas a esa niña. Sacudió la cabeza. Pero nunca imaginé esto. Mamá, por favor. 28 años, continuó Margaret. Le mentiste a todos. A David, a toda la familia. Hizo una pausa. A mí. Mamá empezó a llorar. Lágrimas reales ahora. Podía notar la diferencia. Pero nadie se movió para consolarla. La habitación se fracturó. La gente empezó a moverse toda a la vez. Las voces se superpusieron. Susurros conmocionados, preguntas enojadas, el arrastrar de sillas siendo empujadas hacia atrás. No puedo creer esto. 28 años mintiendo. Pobre David. Dios, pobre David. La tía Susan agarró su bolso y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. El tío James la siguió, sacudiendo la cabeza. La prima Beth ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a alguien que no había logrado llegar a la reunión. Los que se quedaron miraban a mamá de manera diferente ahora. No con la deferencia que ella había cultivado durante décadas, sino con algo más cercano a la repulsión. Todo lo que hice, lo hice por esta familia, gritó mamá. Su compostura había desaparecido por completo. El rímel corría por sus mejillas en ríos negros. Nos mantuve unidos.
Protegí a todos de la verdad. Te protegiste a ti misma, corrigió la tía Susan en voz baja. Eso es todo lo que hiciste, Karen. Alrededor de la sala, los teléfonos vibraban. El éxodo había comenzado también en el chat grupal de la familia. Capté destellos por encima de los hombros. Gente abandonando la conversación, bloqueando contactos, escribiendo mensajes furiosos. Mamá se abalanzó sobre mi teléfono. ¡Bórralo! ¡Haz que todos lo borren! El tío Steven y Brandon la retuvieron. Me quedé inmóvil en el centro de todo, viendo colapsar 28 años de mentiras cuidadosamente construidas en tiempo real. Entonces sentí una mano en mi hombro. Suave, cálida. La abuela Margaret. Ven conmigo, dijo suavemente. Me guió a través del caos. Pasando parientes que extendían la mano para tocar mi brazo. Pasando primos que decían cosas como lo siento mucho y no tenía idea. Nos detuvimos junto a la puerta principal. A través del cristal, podía ver que el camino de entrada se estaba vaciando, los autos saliendo uno tras otro. Sigues siendo mi nieta, dijo Margaret con firmeza. ¿Sangre o no sangre? Eso no cambia. Le creí. Encontré a papá en el estacionamiento. Su auto todavía estaba allí, el motor en marcha. No había pasado del final del camino de entrada. A través del parabrisas, podía verlo sentado inmóvil, ambas manos en el volante, mirando a la nada. Toqué la ventana del pasajero. No respondió al principio. Luego, lentamente, como despertando de un sueño, se estiró y abrió la puerta. Me deslicé en el asiento a su lado. Nos sentamos en silencio. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el capó. Dentro de la casa, todavía podía escuchar voces ahogadas, argumentos, llantos. Lo siento, dije finalmente. Papá se volvió para mirarme. Sus ojos estaban rojos. No lo hagas, dijo. No te atrevas a disculparte. No hiciste nada malo. Yo solo. Nunca quise lastimarte. Se rió. Un sonido roto y doloroso. 28 años, dijo. 28 años te he amado. Cambié tus pañales. Te enseñé a conducir. Te ayudé a mudarte a tu dormitorio. Su voz se quebró. El ADN no cambia eso. Sentí lágrimas pinchar mis ojos. Las primeras de todo el día. Sigues siendo mi papá y yo sigo siendo tu hija. Él se estiró y apretó mi mano. Esa es la única cosa de la que estoy seguro en este momento. Pase lo que pase, eso no cambia. Nos quedamos allí un largo momento, padre e hija, unidos por algo más fuerte que la biología. Necesito irme, dijo finalmente. No puedo. No puedo estar en esa casa ahora mismo. No puedo mirarla. Lo sé. Me atrajo en un abrazo, incómodo sobre la consola central, pero feroz. Fuiste más valiente que yo hoy, dijo en mi cabello. Fuiste más valiente de lo que yo he sido nunca. Luego me soltó, puso el auto en marcha y se alejó. Volví a entrar a la casa. La multitud había disminuido drásticamente. Tal vez quedaban 15 personas, la mayoría de ellas luciendo conmocionadas e inseguras de si quedarse o irse. La factura enmarcada todavía colgaba sobre la chimenea, un monumento a la crueldad de mamá que ahora parecía casi patético. Mamá estaba sentada sola en el sofá. Su cabello se había soltado de su peinado cuidadoso. Su maquillaje estaba destruido. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la revelación la hubiera disminuido físicamente. Por primera vez, no vi a la tirana que había gobernado mi infancia. Vi a una mujer de 54 años cuya vida entera acababa de colapsar. Debería haberme sentido victoriosa. No lo hice. Ella levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban vacíos. ¿Estás feliz ahora? Su voz era ronca. ¿Has destruido todo? No, mamá. Me senté en la silla frente a ella. Tú hiciste eso hace 28 años. Yo solo dejé de ayudarte a ocultarlo. Un sollozo escapó de ella,
crudo y feo. Tenía 17 años, dijo de nuevo. Estaba tan asustada cuando me di cuenta de que estaba embarazada y podría no ser de David. Entré en pánico. Pensé que si nunca se lo decía a nadie. Pensaste que si hacías que todos me odiaran primero, nadie me creería cuando saliera la verdad. Ella no lo negó. Cada vez que me mirabas, veías tu error, continué. Así que pasaste casi 3 décadas tratando de hacerme desaparecer. Hacerme el problema, la decepción. La que nadie extrañaría si simplemente dejara de aparecer. Mamá se cubrió la cara con las manos. No sabía cómo protegerme de otra manera, susurró. ¿Destruyéndome? No tuvo respuesta para eso. Quiero que entiendas algo, dije en voz baja. No hice esto para destruirte. Lo hice porque necesitaba la verdad. 48 personas necesitaban saber que no soy la decepción que me hiciste parecer. Mamá levantó la vista, con el rímel corrido, rota. Papá necesitaba saber por qué me trataste como lo hiciste. ¿Y tú? Hice una pausa. Tú necesitabas saber que he tenido esta evidencia durante 3 años. Sus ojos se abrieron ligeramente. 3 años, repetí. 3 años de ti humillándome en cada festividad, cada cumpleaños, cada llamada telefónica, y nunca dije una palabra. Me incliné hacia adelante. Solo lo usé hoy porque me forzaste la mano frente a todos con tu pequeña factura. La ironía no se le escapó. Pude ver cómo lo registraba. De ahora en adelante, continué, no necesito que me reconozcas. No necesito que me ames. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo. Me puse de pie. Solo necesito una cosa de ti. Déjame en paz. Ese es mi límite. Respétalo. No puedes simplemente. ¿Puedo? Mi voz todavía estaba envuelta en seda. ¿Y si lo cruzas? Si apareces en mi puerta o contactas a mi empleador o tratas de envenenar a alguien más en mi contra, la próxima conversación no será frente a la familia. Sostuve su mirada. Será con el IRS y la policía. Robo de identidad, fraude fiscal, robo de mi fondo educativo. Tengo todo documentado. El rostro de mamá se puso blanco. Caminé hacia la puerta. Adiós, mamá. No me llamó. Por primera vez en 28 años, mis manos no temblaban. Estaban perfectamente quietas. Volviendo a esa noche. Tyler estaba esperando cuando llegué a casa. No hizo preguntas de inmediato. Simplemente me abrazó durante 3 minutos completos, luego me preparó té y se sentó a mi lado en el sofá. Le conté todo. Cuando terminé, finalmente me permití mirar mi teléfono. Las notificaciones eran abrumadoras. El chat grupal de la familia era un caos. Mensaje tras mensaje, personas compartiendo su shock, su ira, su repentina claridad sobre años de presenciar el comportamiento de mamá y nunca cuestionarlo. Y luego los bloqueos comenzaron a aparecer. Uno por uno, los miembros de la familia estaban eliminando a Karen Miller de sus contactos, saliendo de los chats grupales, dejando de seguirla en las redes sociales. Para la medianoche, conté 47. Los mensajes privados inundaron mi bandeja de entrada. No tenía idea. Siento mucho no haber intervenido nunca, tía Susan. Fuiste tan valiente hoy. Ojalá tuviera la mitad de tu coraje, prima Beth. Siempre pensé que algo andaba mal. Debería haber confiado en mis instintos, tío James. El que me hizo llorar vino de la tía Susan, la propia hermana de mamá. Te fallé, cariño. Durante 28 años miré y no dije nada. Eso termina hoy. Me desplacé por cada mensaje, cada disculpa, cada expresión de apoyo que llegaba décadas tarde, pero que aún importaba. Tyler señaló mi pantalla. ¿Qué pasa con la persona número 48? ¿Tu abuela? Revisé. Ningún bloqueo de Margaret, pero había un mensaje de texto enviado a las 11:47 de la noche, necesito verte mañana. 9 de la mañana. Mi casa. Ven sola. Miré esas palabras. Algo estaba pasando.
Algo más allá de las consecuencias inmediatas. Lo que fuera que la abuela Margaret estuviera planeando. Claramente lo había estado pensando desde el momento en que esa captura de pantalla apareció en los teléfonos. De todos. La granja de la abuela Margaret se veía diferente a la luz de la mañana, más tranquila, más vacía. Los restos del caos de ayer habían sido limpiados. Las mesas despejadas, las sillas devueltas a sus lugares. La factura enmarcada notablemente ausente de la repisa. La puerta principal estaba abierta. Caminé por el pasillo familiar hasta el estudio en la parte trasera de la casa. La abuela Margaret estaba sentada detrás de su escritorio de roble. Papeles estaban esparcidos frente a ella, documentos de aspecto oficial cubiertos de párrafos densos y firmas. Ella no estaba sola. Un hombre con un traje gris estaba a su lado. Lo reconocí. Robert Anderson, el abogado de patrimonio de la familia. Siéntate, querida, dijo la abuela. Tomé la silla frente a ella. Mi corazón latía más rápido de lo que quería. No bloqueé a tu madre, dijo Margaret directamente. ¿Quieres saber por qué? Sí. Porque bloquearla habría sido una amabilidad. Su voz era de hierro. Lo que hice en cambio es permanente. Deslizó un documento sobre el escritorio hacia mí. A las 2:17 de esta mañana, llamé a Robert, lo desperté de un sueño profundo. A las 4 de la madrugada, habíamos finalizado el nuevo papeleo. Tocó el documento. Mi testamento ha sido cambiado. Miré el papel. El lenguaje legal nadaba ante mis ojos. No entiendo. Tu madre estaba originalmente programada para recibir el 35% de mi patrimonio. Eso se ha reducido al 5%. Los ojos de Margaret se encontraron con los míos. Justo lo suficiente para que no pueda impugnarlo alegando que fue completamente desheredada. Mi respiración se detuvo. Tu parte ha aumentado del 10% al 30%. Hizo una pausa. La porción de tu padre sigue siendo la misma. Él también es una víctima en esto. Abuela, yo no esperaba. Lo sé. Su voz se suavizó. Es precisamente por eso que te lo mereces. Robert Anderson se aclaró la garganta. Para mayor claridad, la señora Margaret ha redistribuido su patrimonio de la siguiente manera. Gracias, Robert. Yo lo explicaré. La abuela Margaret recuperó el documento. Esto no se trata de castigo. Se trata de justicia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la propiedad. Acres de tierras de cultivo de Connecticut que habían estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Empecé a sospechar que algo andaba mal hace años, dijo en voz baja. La forma en que Karen te trataba, las excusas, el favoritismo tan descarado que me hacía sentir incómoda. Se volvió para mirarme. Cuando tu abuelo estaba vivo, tratamos de intervenir. Establecimos ese fondo educativo específicamente porque nos preocupaba que Karen administrara mal las cosas. Su expresión se oscureció. Nunca imaginamos que le robaría a su propia hija. No podrías haberlo sabido. Debería haber mirado más de cerca. La voz de Margaret se quebró ligeramente. Debería haber hecho más preguntas. Cuando te graduaste con toda esa deuda, ofrecí ayudar, pero Karen me dijo que te negaste. Dijo que querías demostrar que podías hacerlo tú misma. Mi mandíbula se tensó. Otra mentira. Otra manipulación. Le creí. Margaret sacudió la cabeza. No volveré a cometer ese error. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un sobre, color crema, grueso. Mi nombre estaba escrito en él con su cuidadosa caligrafía. Este es el regalo de graduación que traté de darte hace 6 años. Karen lo interceptó, me dijo que no lo querías. Abrí el sobre. Dentro había un cheque por $50,000 fechado en 2020. Y debajo, una carta escrita a mano, para mi nieta Ashley. Que tu futuro sea más brillante de lo que nadie espera. Siempre has sido especial. No dejes que nadie te diga lo contrario. Con amor, abuela Margaret. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas.
Estaba caminando hacia mi auto cuando apareció Jessica. Debía haber estado esperando afuera, observando para que me fuera. Su cara estaba hinchada de llorar, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Se veía más humana de lo que la había visto en años. Ashley, espera. Me detuve pero no me di la vuelta. Por favor, dijo, solo 2 minutos. Me volví, esperé. Jessica tomó una respiración temblorosa. Sé que no merezco nada de ti. Lo sé. Tienes razón. No lo mereces. Pero necesito que entiendas. Luchó con las palabras. No sabía lo de las tarjetas de crédito. No al principio. Cuando me enteré. Debería haber dicho algo. Debería haberlo detenido. Pero no lo hiciste. No. Su voz se rompió. Tenía miedo. Tenía tanto miedo de convertirme en ti. De que mamá se volviera contra mí como se volvió contra ti. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No perdón, todavía no, pero reconocimiento. Así que la ayudaste a lastimarme, dije. Para protegerte a ti misma. Sí. Jessica se secó los ojos. No te pido que me perdones. Solo quería que lo supieras. Entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste. Y lamento todo. Nos quedamos allí, 2 hermanas en lados opuestos de una división que tal vez nunca se cierre por completo. No puedo perdonarte ahora mismo, dije finalmente. Tal vez nunca. Pero entiendo por qué lo hiciste. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Hice una pausa. Mira a mamá. Jessica asintió. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Necesito tiempo. Lo sé. No nos abrazamos, no hicimos promesas, solo asentimos una a la otra y caminamos hacia nuestros autos separados. No fue un cierre, pero fue honesto. Eso era más de lo que habíamos tenido antes. Una semana después, surgió el panorama completo. La tía Susan me llamó con actualizaciones. Se había convertido en mi enlace no oficial con el caos familiar que había dejado atrás. Tu madre se enteró del testamento, dijo Susan. Robert Anderson le envió la notificación. ¿Cómo se lo tomó? Una pausa. Llamó a tu abuela gritando, amenazó con demandar, amenazó con impugnar. Dijo que Margaret estaba senil y siendo manipulada. ¿Y qué dijo la abuela? Una frase. Luego colgó. ¿Cuál fue la frase? La voz de Susan contenía algo parecido a la admiración. Hiciste tus elecciones durante 28 años. Yo he hecho las mías. Dejé que eso se asimilara. ¿Qué pasa con papá?, pregunté. Se mudó. Se está quedando con su hermano en Hartford. Los papeles del divorcio ya han sido presentados. 30 años de matrimonio deshechos en una semana. ¿Y mamá? Llamada sola, Susan. Llama a todos pidiendo apoyo, pidiendo a la gente que se comunique con Margaret en su nombre. Nadie contesta. Debería haber sentido triunfo. No lo hice. ¿Te sientes culpable? Me preguntó Tyler esa noche. Pensé en ello, realmente consideré la pregunta. No, dije finalmente. Pero tampoco me siento victoriosa. Simplemente me siento terminada. Tyler esperó. Es como una herida que ha estado infectada durante años, continué. Lo que pasó ayer fue la cirugía. Duele. Es feo. Pero ahora realmente puede sanar. Me acercó a él. ¿Se acabó? Pensé en el cheque de la abuela Margaret depositado en mi cuenta. Los mensajes de apoyo de parientes que apenas conocía. El silencio de la mujer que me dio a luz. La explosión ha terminado, dije. Ahora viene la parte donde vemos que queda en pie. Resulta que más de lo que esperaba. 2 meses después del Día de la Madre, la vida encontró un nuevo ritmo. Mi puntaje de crédito, libre de las tarjetas fraudulentas de mamá, subió a 748.
Mis préstamos estudiantiles bajaron a $23.000. Había hecho un pago significativo con el regalo de la abuela Margaret, no para borrar la deuda por completo, sino para probarme a mí misma que podía manejarlo. Tyler y yo nos mudamos juntos. Un nuevo apartamento en Cambridge, una habitación más grande que mi antiguo lugar, una cocina con espacio real en la encimera. Lo elegimos juntos. No se pidió ni se requirió la opinión de nadie más. Papá vino a verlo el día de la mudanza. Trajo una planta de interior y una botella de vino. Sus ojos estaban cansados, pero había algo más ligero en ellos. ¿Cómo estás?, pregunté mientras Tyler desempacaba cajas en la otra habitación. Llegando a algún lugar. Puso la planta en el alféizar de la ventana. El divorcio se finalizará el próximo mes. Me estoy quedando con tu tío Bill hasta que averigüe mi próximo movimiento. ¿Y emocionalmente? Logró una pequeña sonrisa. 28 años de mentiras es mucho para procesar, pero ¿sabes qué? No me arrepiento de un solo día de ser tu padre. ¿Ni uno? Nos abrazamos durante mucho tiempo. Las cenas de los domingos se convirtieron en nuestra nueva tradición. Solo nosotros. A veces Tyler se unía. A veces la abuela Margaret conducía desde Connecticut. Horas sencillas y tranquilas. Luego, 3 semanas después de mudarnos, llegó un sobre. Sin dirección de remitente. Matasellos de Ohio. Dentro había una sola hoja de papel. Una carta. Estimada señorita Miller, recibí su perfil de ADN a través de 23andMe y descubrí que compartimos una conexión biológica. Mi nombre es John. Creo que puedo ser su padre. No busco nada de usted. Solo pensé que debería saber que existo. Si alguna vez quiere hablar, estoy aquí. Un número de teléfono estaba impreso en la parte inferior. Miré la carta durante 3 días antes de mostrársela a Tyler. ¿Qué estás pensando?, preguntó. No lo sé. He pasado 28 años con un padre. Ahora podría haber 2. La carta de John era cuidadosa, respetuosa. No exigía una relación ni se insertaba en mi vida. Simplemente se estaba dando a conocer. Según los breves detalles que había compartido, él y mi madre habían sido compañeros de trabajo hace casi 30 años. Una relación breve. Ella la rompió repentinamente, y él nunca supo por qué. Se había mudado a Ohio, construido una vida, tenido otros hijos. Cuando un pariente mencionó el escándalo familiar que se había extendido a través de susurros en las redes sociales y chismes, se hizo una prueba de ADN. La coincidencia fue concluyente. No está pidiendo ser tu padre, dijo Tyler con cuidado. David es tu papá. Este tipo lo sabe. Lo sé, pero... ¿qué pasa si quiero conocerlo algún día? No ahora, pero eventualmente. Tyler tomó mi mano. Pasaste 28 años dejando que otras personas definieran tu identidad. Tu madre decidió quién se suponía que debías ser. Tu familia le creyó. Apretó suavemente. Esta es tu elección. De nadie más. Pensé en eso durante mucho tiempo. Luego abrí mi computadora portátil y redacté un breve correo electrónico. Estimado John, recibí su carta. Gracias por comunicarse con tanto respeto. No estoy lista para reunirme o hablar todavía. Necesito tiempo para procesar todo, pero quería que supiera que aprecio que no presione. Me pondré en contacto cuando y si estoy lista. Por ahora, gracias por hacerme saber que existe. Presioné enviar. Luego cerré la computadora y preparé la cena. Algunas respuestas pueden esperar. Ya había encontrado las que más importaban. Ella apareció un martes. Salía de mi edificio de oficinas cuando la vi parada junto a la entrada, más delgada de lo que recordaba, más vieja. La ropa de diseñador reemplazada por algo más simple. Ashley. Dejé de caminar. He estado tratando de comunicarme contigo, dijo. Bloqueaste mi número. Mis correos electrónicos rebotaron. Eso es intencional. Lo sé. Yo solo. Dio un paso adelante. Detente.
Ella se congeló. No puedes hacer esto, dije con calma. No puedes aparecer en mi lugar de trabajo y fingir que estamos teniendo un momento de reconciliación. Así no funcionan los límites. Soy tu madre. Eres la mujer que me robó, mintió sobre mí y abusó psicológicamente de mí durante 28 años porque no podías enfrentar tu propia culpa. Mantuve mi voz uniforme. No vamos a tomar café y hablar de las cosas. No estamos en terapia familiar. No somos nada. No puedes simplemente cortarme para siempre. No te estoy cortando para siempre. Te estoy cortando hasta que aprendas que no significa no. Sostuve su mirada. Eso podría ser para siempre. Esa es tu elección ahora, no la mía. Su rostro se arrugó. Por un momento, vi a la chica de 17 años que había cometido un error y pasó décadas tratando de enterrarlo. Pero la simpatía y los límites no son mutuamente excluyentes. Adiós, mamá. Pasé junto a ella hacia mi auto. No me siguió. Mientras salía del estacionamiento, capté un vistazo de ella en el espejo retrovisor, todavía parada allí, viéndome ir. Mis manos estaban firmes en el volante. Por primera vez en mi vida, no temblaban. Así es como se siente la libertad. Si estás escuchando esta historia y viéndote en ella, quiero decirte algo. No eres lo que te llaman. No eres la decepción. No eres la difícil. No eres el problema o la oveja negra o cualquier etiqueta que las personas que deberían amarte eligieron pegarte, en lugar de examinar sus propios fracasos. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que más nos lastiman. Y establecer límites con ellos, negarse a absorber su crueldad, no es egoísta, es supervivencia. Mi madre me envió una factura por $347.000. Calculó el costo de mis pañales y mis frenos y mis fiestas de cumpleaños. Pero nunca calculó el costo de lo que me hizo. Los años de preguntarme por qué no era lo suficientemente buena, las noches llorando sola, las oportunidades robadas, la confianza aplastada. No hay precio para eso. Y no hay nada que pueda pagar para recuperarme. No sé qué depara el futuro. Tal vez algún día vuelva a hablar con ella. Tal vez no. Pero por primera vez en mi vida, esa es mi elección, no la suya. Papá y yo cenamos todos los domingos. La abuela Margaret llama todos los miércoles. Estoy reconstruyendo lentamente las conexiones con primos y tías que finalmente me ven claramente. Y Tyler, me preguntó la semana pasada si quería mirar anillos de compromiso. Dije que sí. La vida continúa. Diferente, mejor, mía.